You know everything about a person by touching them here? Not everything. He's got more inside of him than any man I've ever met. Who are you looking for? William Shakespeare. I have no talent for waiting. The women in my family see things. What do you see? I see landscape, oceans, You're having twins, my girl. undiscovered countries. What do you wish to do, Hamlet? I shall be one of Father's players. Will you be brave? Yes. Will you be brave? Hay películas que no buscan impresionar desde el exceso, sino que prefieren instalarse en el silencio, en los gestos mínimos y en las emociones que cuesta poner en palabras. Hamnet se mueve justo en ese terreno, una obra íntima que observa el duelo no como un evento explosivo, sino como un proceso largo, silencioso y profundamente humano. Comencemos. Inspirada en la novela de Maggie O'Farrell, la película se sitúa en la vida de Agnes y William Shakespeare tras la muerte de su hijo Hamnet. Más que interesarse por el mito o la figura histórica, el relato se enfoca en lo doméstico, en lo cotidiano, en cómo una ausencia reconfigura por completo una figura. Chloe Zhao apuesta por una narrativa directa, contenida y emocionalmente frontal, que conecta rápido con el espectador desde un lugar muy visceral. Desde los primeros minutos, Hamnet logra establecer una conexión clara con quien la mira. No hay rodeos innecesarios ni artificios excesivos. La película te toma de la mano y te invita a habitar el dolor junto a sus personajes. Esta cercanía emocional es uno de sus grandes aciertos, aunque también define el tipo de experiencia que propone y que no necesariamente será para todos. El corazón absoluto de la película es Jessie Buckley, quien entrega un trabajo extraordinario como Agnes. Su actuación es profundamente física y sí, aquí la palabra correcta es fisicalidad. El duelo se manifiesta en su cuerpo, en su respiración, en la manera en que camina, toca, observa. Buckley no solo interpreta a Agnes, la encarna por completo. Ella es quien sostiene la película emocionalmente, quien le da peso, verdad y coherencia a cada escena. Sin su presencia, Hamnet difícilmente funcionaría con la misma fuerza. La relación de Agnes y su hijo es otro de los elementos más conmovedores del filme, especialmente en cómo está codificada visual y emocionalmente. Hay una escena clave en la que Agnes visualiza a Hamnet tocando su mano, viéndolo en un espacio amplio, crecido, fuerte, en paz, con la certeza de que estará acompañado por su padre. No es una escena literal, sino simbólica. Una representación del deseo de la madre de imaginar un futuro para su hijo incluso después de la muerte. Este mismo gesto encuentra eco en el final de la película. Durante la representación de Hamlet, Agnes observa al actor que interpreta al príncipe y reconoce en él rasgos de su hijo. En ese instante, la obra teatral se convierte en un puente. Hamlet existe en otro cuerpo, en otra historia. En la escena final, Agnes ve a su hijo despedirse y ella responde con una sonrisa. No es un cierre explícito ni completamente racional, sino profundamente emocional. El duelo no desaparece, pero encuentra una forma distinta de habitarse. Visualmente, Chloe Zhao mantiene su estilo característico, planos abiertos, luz natural, una puesta en escena sobria que prioriza el ambiente y la intimidad por encima del espectáculo. Todo está al servicio de las emociones, no del lucimiento formal. Aunque Hamnet conecta con facilidad a nivel emocional, no todos van a conectar con el cine de Zhao. Y esta película es un buen ejemplo del porqué. Su forma de narrar es muy directa en los sentimientos y en la progresión emocional, lo que implica que no siempre hay una gran codificación simbólica o una exploración más profunda de la semiótica narrativa. Zhao prefiere decir las cosas de frente, sin demasiadas capas, y eso puede sentirse poco estimulante para quienes buscan lecturas más complejas o ambiguas. Al final es una cuestión de gusto. El último tramo, centrado en la representación de Hamlet, funciona como una catarsis emocional clara y poderosa, pero también es discutible. Es un cierre diseñado para conmover, y aunque lo logra, deja la sensación de que la película empuja un poco de más las emociones hacia donde quiere llevar al espectador. No arruina la experiencia, pero sí la vuelve menos sutil que el resto del metraje, especialmente porque el enfoque se mantiene más en el duelo que en cerrar del todo algunas ideas que se habían insinuado antes. Hamnet es una película delicada, íntima y emocionalmente honesta, sostenida casi por completo por una actuación monumental de Jessie Buckley. No es una propuesta que busque sorprender desde lo narrativo ni reinventar el lenguaje cinematográfico, sino acompañar al espectador en un proceso de pérdida desde un lugar humano y directo. Puede no ser para todos, pero para quienes entren en su ritmo y sensibilidad, ofrece una experiencia profundamente conmovedora. Por eso yo le doy un 8 de 10.
¿Qué opinas de esta película? Déjame tus comentarios y recomendaciones de series o películas que debería de reseñar próximamente. Dale like al video si te gustó y no olvides seguir las redes sociales de La Botanita Surtida y suscríbete al canal.